Buenos días. Es para mí un privilegio el poder estar aquí y compartir la palabra con todos vosotros. También me provoca un poquito de nervios cada vez que tengo que subir aquí y esta responsabilidad tan grande, pero bueno, el Señor es grande, el Señor es fiel y Él es el que da su palabra. Antes no lo he dicho y no he dado la bienvenida a unas personas que nos están visitando. Si se pueden poner en pie y decirnos de dónde vienen, ahí en el último banco. No sé si me entienden. Creo que no. Buenos días. No es de Ucrania. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Estáis de turismo? Muy bien. Pues bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos aquí una familia que nos visita desde Ucrania, que están de turismo. Bueno, el sermón de hoy... no sé si vosotros os acordáis de hace unas semanas que hubo una conferencia aquí en España de la OTAN, que se reunieron toda una serie de mandatarios de la parte de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, y bueno, estaban allí reunidos en teoría para arreglar el mundo, para hablar de esta guerra que tenemos aquí en Europa, que está ocurriendo en Ucrania, y bueno, para hablar de la defensa de Europa, para hablar de la defensa de Estados Unidos y de la defensa, y para añadir nuevos miembros. También hemos visto que estas personas, pues, lo que nos hablaban eran de mandar armas a Ucrania, aumentar lo que es la OTAN, aumentar lo que es este tratado del Atlántico Norte. Y bueno, también hemos visto que otros mandatarios de otros países del mundo pues también se pronunciaban, como fue Putin en Rusia y como fue el mandatario de China, que también decía lo suyo a través de los medios de comunicación. También estamos viendo ahora últimamente, yo hacía días que no veía mucho la televisión y esta mañana mientras desayunaba he puesto la tele, he visto que hay conflicto también en Israel, que hay conflictos en diferentes partes del mundo. En Siria siguen habiendo pactos que hay, los palestinos están yendo a Irán, no sabemos con qué intenciones. Y bueno, a mí me da la sensación de que se quieren repartir el mundo, de que hay, como dice el título, un juego de tronos, como decía esta famosa serie que de tanto se habló, sobre todo aquí en Girona, que estuvieron haciendo unos capítulos aquí, ¿no? Y bueno, parece esto, ¿no?, que diferentes mandatarios, diferentes países, diferentes naciones, diferentes facciones, pues es como si se quisieran repartir todo el mundo. Pero en todas estas reuniones que han habido, incluso en el Parlamento de aquí de España, yo no he escuchado nunca que se hable de Dios, que pongan todo en manos del Señor, que sea el Señor el que les guíe. Y bueno, esto me ha hecho a mí pensar, meditar en qué importancia tiene el Señor en los mandatarios, en los gobernantes, en las instituciones que hay en nuestro mundo, que hay en la tierra hoy en día. Me parece que no hay muchas. Y esto me llevó a leer el Salmo 24. Si cogemos nuestras Biblias y lo miramos, el Salmo 24, que es un salmo de David, y nos dice así: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Levanten, oh puertas, su cabeza, levántense, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en la batalla. Levanten, oh puertas, su cabeza, levántense, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Vuelve a repetir el salmista. El Señor de los ejércitos es el Rey de Gloria. Bueno, este salmo se puede dividir en tres partes, ¿no? Los versículos del 1 al 2, del 3 al 6 y del 7 al 10. En la primera porción podemos ver de quién es la tierra. Hay quien se cree que la tierra es de uno mismo, ¿no? Yo tengo mi parcela, yo tengo mi terreno, esto es mío, aquí yo gobierno en este país es mío, yo tengo esta organización, esto es mío. Y el salmista nos lo deja muy claro en el versículo 1. Del Señor es la tierra, y además nos matiza y nos dice, y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Y luego sigue, dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. No somos dueños de la tierra, la verdad es que no somos dueños de nada, por mucho que intentemos creer, por muchos que estos mandatarios, que algunas personas pues se crean que son dueños de ella, incluso hay quien se cree que son dueños hasta del país vecino que tienen al lado. Ya desde este primer versículo, en este salmo, David nos lo deja muy claro a quién pertenece este reino, que el reino pertenece al Señor. El ser humano que vive en la tierra, pues la ha dividido en países, la ha dividido en naciones, en pueblos, en gobiernos, pero bueno, no se da cuenta de que realmente él no es el dueño, que es simplemente un arrendatario. Yo hasta diría que es un ocupa, ¿no? Que no tiene ni para pagar por la parcela que está viviendo, y encima lo cuidamos mal, lo que el Señor nos ha dejado para que lo administremos. Si seguimos en los salmos, vemos en el Salmo 89, versículo 11, que el salmista nos dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. En este texto nos dice claramente el salmista quién es el dueño de toda la tierra. Nos lo vuelve a repetir, que es el Señor que está en lo alto, el Señor que gobierna la tierra y gobierna los cielos. Para el Señor cualquier título de propiedad, cualquier escritura, cualquier título de arrendamiento, la verdad es que para Él son papeles sin importancia. ¿Por qué? Porque la tierra es del Señor, porque Él la fundó, Él la creó, por mucho que nos digan de las teorías, del Big Bang, de la evolución, es Él el que lo ha creado todo, nos ha creado a nosotros, ha creado al hombre y ha hecho la tierra. Por eso no hay ni poder, ni autoridad, ni hay gobierno pues que pueda arrebatarle lo que le pertenece a Él. La tierra es del Señor y Él es el que la mantiene, a pesar de los abusos pues que la humanidad está haciendo, los abusos que la humanidad está cometiendo contra su creación. Y la verdad que vemos que no son pocos, ¿no? Los vertidos contaminantes, la tala indiscriminada de bosques y de selvas, los incendios forestales provocados que estamos padeciendo ahora aquí en nuestro país. También escuchaba esta mañana que hay, casi en todas las provincias, en todas las comunidades hay uno o varios incendios. Y bueno, parece que esto sea a nivel global, pero a nivel individual pues también ponemos nuestro granito de arena a no cuidar la creación, no cuidar lo que el Señor nos ha dado. Cuando tiramos un papelito al suelo, cuando nos dejamos el papelito en la playa, la cañita del helado, cualquier otra cosa. Hemos de cuidar lo que el Señor nos ha dado porque no somos los dueños de nada. Y por eso deberíamos ser mucho más cuidadosos con lo que nos ha dado el Señor. ¿Verdad que cuando alguien nos deja alguna cosa, decimos, vamos a cuidarla, vamos a tener cura, a tener cuidado de esta cosa para devolvérsela en buen estado, ¿no? La Biblia nos dice así en Génesis, en el capítulo 2, versículo 5. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén.
¿Para qué lo puso? Para que lo labrara, para que lo trabajara y para que lo guardase y para que lo cuidasen. La verdad es que nosotros estamos viviendo en la tierra, podía ser un Edén. Nuestra obligación es cuidarla y también enseñar a los demás a que cuiden esta creación, esto tan precioso que nos ha dado el Señor. De Jehová es la tierra es de Dios, porque ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Como nos dice Apocalipsis, es nuestro Dios, es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque todas las cosas le pertenecen a Él. Si seguimos con las Escrituras, en Colosenses, en el capítulo 1, los versículos del 15 al 17, podemos leer esto. Nos dice así, Colosenses 1, versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Él antecede todas las cosas. Dios es antes, ya existía antes de todo. Y en Él todas las cosas subsisten. Todo existe, todo se mantiene por Él, por la voluntad del Señor y porque el Señor así lo quiere. Toda la tierra le pertenece a Dios, toda la tierra le pertenece al Señor. No solamente su creación, como podemos observar, las montañas, los mares, los ríos, los bosques, sino también todas las criaturas que hay en la creación y que en ellas habitan, las aves, los peces, cualquier animal, nosotros, las personas, y por eso ninguna persona se debe crear su propio dueño, ni de su cuerpo ni de su alma. Ahora vemos esta frase, yo soy dueña de mi cuerpo y con él hago lo que quiero, ¿no? Si tengo un bebé dentro de mí, como el cuerpo es mío, yo lo puedo asesinar, porque realmente esto no deja de ser un asesinato. El versículo 1 nos dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. No hay nada en esta tierra, no hay nada en este mundo que nosotros, el hombre, la humanidad, pueda reclamar para sí. Ni su casa, ni sus bienes, ni su familia, ni sus trabajos, ni los logros, ni nada de lo que conseguimos, ni nuestra propia vida. Nada de esto es nuestro, nada de esto es del hombre. Todo nos lo ha dado Dios. ¿Y nos lo ha dado de qué manera? Pues como un favor de gracia sobre nosotros y para nosotros. Cada hombre, cada mujer de este planeta es posesión de Dios, le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, como creación suya, debemos darle toda la gloria, toda la honra y todo el honor y toda la adoración que se merece el Señor como nuestro Creador. El verso 2 dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahora una cosa que me gusta a mí, ¿os acordáis de cuando estábamos estudiando Oseas, que explicábamos, bueno, la Biblia nos explica que el pueblo de Dios se prostituyó? ¿Que esto qué es? Aparte de otras formas de prostitución, se fue en pos de otros dioses, de otros ídolos, y bueno, que eran muy comunes en la mitología cananea. Habían dos ídolos o dos dioses, uno era Yam, que adoraban el mar, y otro era Nahar, que adoraban el río, y además estos eran rivales de Baal. Seguimos con el Juego de Tronos, a ver de quién es la tierra y de quién es. Los cananeos pues tenían estos dioses que tenían y cuál era mejor. No reconocían que solamente hay un solo Dios. Pero aquí el salmista desmitifica este lenguaje mitológico y nos habla del mar y de los ríos pues como unos elementos que los ha creado Dios, que los ha creado el único creador que hay en este mundo. Y esto pues en el lenguaje de aquella época para los hebreos y los cananeos pues les daba a entender que había un Dios que era el creador de todo, que no eran los ídolos. Dios es quien nos sostiene,
Dios es quien nos mantiene, Dios es quien mantiene a su creación. No son ni los reyes, ni los mandatarios, ni los gobernantes, ni los presidentes de gobiernos, de corporaciones, de grandes multinacionales. Por eso es que nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos tener nuestra seguridad, debemos basar nuestros logros no en nuestro trabajo, sino que tenemos que basarlo en el Señor, porque todo lo que tenemos en un plis-plas se nos puede ir. Y bueno, ¿en quién hemos de poner nuestra seguridad? Pues la hemos de poner en Dios. Filipenses 3, del 20 al 21, nos dice así: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Hemos de tener una perspectiva, ¿no? Mirar simplemente a nuestros pies, a lo que tenemos aquí alrededor, sino que hemos de tener puestas las miradas en el Señor, la mirada en los cielos, como nos dice el Señor en Mateo 6, del 19 al 21, nos dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Nos dice el versículo 20, sino haceos estos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El cristiano, el creyente, no tiene que tener puesta su mirada en esta tierra, sino que la ha de tener puesta en otra ciudad, que es en la ciudad celestial, que allí sí que vamos a encontrar, y es donde vive y donde mora la justicia. ¿Os acordáis de la obrita que hicimos al final de la escuela dominical? Que trataba de unos que iban en un avión, y el destino de ese avión, ¿cuál era? Era la ciudad celestial. Los que estaban aquí esperando, pues tenían sus cargas, sus afanes, y había una persona que llevaba la maleta, que la levantaba así muy liviana, y era porque había dejado sus cargas, había dejado todo en manos del Señor, la había dejado todo en manos del Creador. Y bueno, hablando de este reino celestial, ¿quién puede pertenecer? ¿Cómo podemos ir a este reino celestial? Pues hay unas ciertas cualidades que se deben tener para habitar allí. Y David lo sabía. Y bueno, en este salmo nos dice cuáles son estas cualidades necesarias, y nos lo dice en los siguientes versículos. En los versículos 3 al 6 nos dice así: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Este versículo nos habla del monte del Señor. Hay otras versiones que dicen el monte de Jehová, y nos habla de un lugar santo. Ambos se refieren al santuario de Jerusalén, y también simbolizan pues la comunión que tenemos nosotros con Dios, la comunión que tenemos con el Señor. ¿Y quién podía subir al monte del Señor y permanecer en su lugar, en el lugar santo? Pues el salmista es que se hace las preguntas aquí y también nos da la respuesta. En el versículo 4 nos dice: el limpio de manos y puro de corazón. Esto no quiere decir que quien se lave las manos muchas veces al día, pues ya es salvo, ¿no? O que se eche este gel hidroalcohólico, como nos hemos echado nosotros al llegar aquí, ya es limpio de manos, ¿no? Todos nos lavamos las manos muchas veces al día, y bueno, esto no es un motivo. También hubo Pilato, ¿no? Es famoso porque, ¿qué es lo que hizo? También se lavó las manos. ¿Y qué pidió? Pues pidió que mataran a Jesús. El hacer buenas obras, el venir a la iglesia, el ofrendar, diezmar, ayunar, eso por sí solo no nos va a salvar. Esto es una acción externa de piedad que nos salva. Fijaros también que a quién acusaron de que no se lavaba las manos. Acusaron a
a los apóstoles en Mateo 15, que decían que no se lavaban las manos antes de comer, y el Señor ¿qué les contestó a quien les acusaba? Que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, sino no son lo que nosotros, que nos lavemos las manos, lo que nosotros comamos, sino lo que hacemos, nuestras acciones, cómo nos comportamos. Aquí demostraba la hipocresía de los líderes religiosos de la época. Y bueno, hablando de manos y todo esto que estoy diciendo de la limpieza de las manos, os preguntaréis, ¿qué es ser limpio de manos? ¿No? Dirá, a ver, Rubén, ¿qué es ser limpio de manos? Pues limpio de manos es quien vive conforme a las Escrituras, quien vive conforme a lo que Dios nos manda, quien tiene un carácter íntegro frente a cualquier situación que nos dé en la vida, quien no roba, quien no miente, quien no utiliza palabras soeces, quien no engaña. En 1 Corintios, en el capítulo 6, en los versos del 9 al 10, podemos leer, y esto es muy aclaratorio, nos dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Sigue diciendo, no se engañen a sí mismos. Hoy en día el mundo pues se autoengaña e intenta que nos engañemos a nosotros, diciendo esto es bueno cuando realmente no lo es. Intentan convertir lo que no es bueno en bueno, y nos van minando poco a poco. En los colegios, ya desde P3, ya a los niños les están inculcando cosas respecto a la ideología de género, a la homosexualidad, como si fuera algo bueno, algo normal y algo de alabar. Sigue así, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Estos, por supuesto, que no son limpios de manos. ¿Limpieza de manos qué es? Limpieza de manos es actuar con justicia, actuar con integridad, respetar los mandamientos que nos ha dado Dios, ser obediente a la voluntad de Dios, ser obediente a lo que el Señor nos dice, ser obediente y fiel a la palabra del Señor. Ser limpio de manos y puro de corazón, pues ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de la santidad. Y bueno, ¿cómo podemos ser puros y limpios por dentro? También hay un salmo, el Salmo 51, en el que el salmista le pide a Dios, le pide al Señor, pues que le dé un corazón nuevo, que le dé un corazón limpio, que le dé un corazón puro. Él reconoce en este salmo, reconoce sus ofensas, reconoce sus pecados y le pide al Señor que lo limpie y que le dé este corazón limpio, este corazón puro. Y también en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con el nuevo pacto, al creyente el Señor nos ha hecho una nueva criatura, nos ha dado una vida nueva y nos da la salvación en Cristo Jesús por el sacrificio, por la muerte que Él hizo en la cruz para que todos nosotros podamos ser salvos. Nos dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Luego seguimos ya con el Salmo, y en los versículos del 5 al 6 nos dice: Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Los que limpian sus manos cada día, pues tienen una recompensa. Los que han decidido limpiar sus manos, los que han decidido llevar esta vida de santidad, los que hemos decidido seguir al Señor. Mantener pues el corazón puro de la contaminación del mundo. Y nos inclinamos pues para adorar sinceramente a nuestro Dios, para adorar sinceramente al Dios verdadero, que Él se mantiene íntegro en sus compromisos y en sus promesas. Y bueno,
nosotros como creyentes tenemos la promesa de recibir su bendición. Y bueno, sabéis algo, ¿no? Que el Señor cumple siempre todo lo que promete. Y las bendiciones que nos da el Señor pues son mucho más pues el que estemos vivos, ¿no? El que tengamos que comer, el que tengamos que vestir, el que tengamos una casa, el que tengamos un trabajo. Estas son bendiciones que nos da Dios, que nos da nuestro Señor, pues para que llevemos nuestra vida día a día. Pero hay una bendición que es la más grande, ¿no? Es una bendición que es mucho más que todo esto, incluso que estar vivos. Es la gran bendición de que el Señor pues nos ha perdonado nuestros pecados. La bendición de que hemos sido justificados por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por este gran sacrificio, por este derramamiento de sangre que Él hizo para que todos nosotros y todo el que cree en el Señor y se arrepiente, pues sea salvo. Ya no somos más deudores de Él, ya hemos sido justificados. El Señor ha cargado pues con todos nuestros pecados, con todas nuestras culpas, las cargó allí en la cruz. Él murió por todos nosotros, Él murió por ti si aún no crees en el Señor, para que seas salvo, para que nosotros seamos salvos. Y bueno, tenemos todas estas bendiciones, sobre todo el ser perdonados, el ser salvos y el tener la vida eterna, todos los que hemos creído en el Señor y los que nos hemos arrepentido. Ahora tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Y hablando de Juego de Tronos, hablando de reyes, ¿quién es el rey? Aquí en España no sé si sabéis que tenemos 2 reyes, ¿no? Qué suerte, ¿no? Pero bueno, y tenemos una Constitución que tanto se cuestiona y tanto se habla, ¿no? Y la cuestión dice que somos una monarquía parlamentaria, o sea que hay un rey. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey reina pero no gobierna. Digo, buah, a mí este rey para mí no me vale. Un rey que no gobierna, yo tengo mi rey que está ahí en los cielos, que es Dios, que es mi Señor, y este rey sí que reina de verdad y gobierna de verdad en todos los corazones. Nos dice así estos versículos. Salmo 24, versículos del 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a repetir. ¿Quién es este Rey de Gloria? Para que nos quede claro, Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Ya hemos visto en este salmo quién fundó el reino, a quién le pertenece, hasta dónde llega todo lo que le pertenece. También nos ha dicho el salmista las cualidades que hemos de tener, que hay que tener para ser ciudadanos de este reino, del reino de Dios, del reino del Señor. Y también nos ha hablado de las bendiciones que gozamos, de las bendiciones que gozamos todos los que creemos en el Señor. Y bueno, estos últimos pasajes nos muestran que Dios es el Rey, es el verdadero Rey, que Dios es el Rey de Gloria. Vuelvo a leer el versículo 7 y el 8 y dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Aquí nos habla de puertas. Las puertas es por donde solemos entrar, ¿no? Normalmente se entra a los sitios por las puertas. No se suele entrar por una ventana o como los ladrones que hacen un butrón de una fábrica, de una nave a otra o de una tienda a otra ¿para qué? Pues para nada bueno, para entrar a robar, ¿no? Lo hacen con malas intenciones. Todos nosotros tenemos una puerta que debe ser abierta para que Cristo entre en nuestro corazón. Hoy en día hay muchos corazones cerrados, yo lo veo en mi trabajo, en la calle, vecinos. Y bueno, al estar el corazón cerrado, no querer nada del Señor,
no pueden pertenecer a este reino, no pueden gozar de estas bendiciones. ¿Y esto por qué? Porque las puertas de su vida están cerradas a Cristo, están cerradas a su mensaje y están cerradas a su salvación. Ahí entramos nosotros como hijos suyos para proclamar su palabra, proclamar el Evangelio, para que estas puertas se puedan abrir y puedan obtener la salvación. El Señor es el Rey soberano. El Señor, como dicen estos versos, es el Rey de gloria. Y ninguna puerta quedará cerrada ante su llegada. Pablo nos dice en Filipenses 2, del 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Incluso los que ahora mismo niegan a Dios, dicen que Dios no existe, que es una tontería en lo que creemos, el Señor en su palabra nos lo dice bien claro, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, de Dios Padre. Él abrió las puertas eternas, Él nos ha abierto las puertas del cielo por medio de su sacrificio, de este sacrificio en la cruz. Y ninguna puerta puede detenerlo. Todas serán abiertas y todas se rendirán. ¿Ante quién? Ante el Rey de Gloria, ante nuestro Dios. Aquí nos dice que Cristo es el fuerte y valiente. Fuerte. En la cruz soportó el peso de todas nuestras culpas, el peso de todos nuestros pecados. Valiente. Hay que ser muy valiente para ir allí, para no rechazar, para no quejarse, para ir a la cruz sabiendo el castigo que iba a tener, y todo eso ¿por qué? Por su misericordia y por su amor hacia nosotros, por su misericordia y por su amor hacia todas las personas. Y bueno, ya para acabar, como conclusión a este salmo y a estas palabras, os voy a decir que no pongáis vuestras esperanzas, vuestras vidas en manos de hombres, en manos de ideologías, en manos de cualquier otra cosa, cualquier escrito, cualquier que no sea la palabra de Dios. Pongamos nuestra seguridad en las manos de Dios, en las manos del Rey de Reyes, no en las manos de cualquier otro rey. Pongámoslas en las mejores manos que tenemos. ¿En las manos de quién? En las manos de nuestro Creador, en las manos de quien todo lo ha hecho, en las manos del Señor, en las manos de Dios, que todo lo dio por nosotros y murió en la cruz por nosotros, resucitó y sabemos que volverá a por su pueblo. Yo te digo a ti que aún no crees en el Señor, abre tu puerta, abre la puerta de tu corazón, arrepiéntete, pídele perdón y entra en su presencia. Él murió en la cruz por ti, Él murió en la cruz por mí, Él ha muerto en la cruz por todos nosotros. Él te va a dar, como dice su palabra, te va a dar un nuevo vestido, te va a dar una nueva vida, va a dar un nuevo sentido a tu vida. Confía en el Señor, confía en el Señor de señores y confía en el Rey de Reyes, confía en el Rey de la Gloria. Que el Señor os bendiga.